8 haces de la aviación se elevaron sobre los cielos de Seattle en el novísimo Boeing 707, listos para domar a la bestia a reacción. Pero en apenas una hora, este vuelo triunfal se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia en los bosques de Arlington. Los 4 pilotos en la cabina estaban condenados, mientras que sus compañeros en la cola del avión se salvaron de milagro. ¿Qué fue exactamente lo que convirtió un rutinario vuelo de entrenamiento en una trampa mortal? ¿Y por qué esta tragedia se convirtió en un punto de inflexión para la seguridad de toda la industria? La respuesta se esconde en una maniobra aerodinámica letal. Octubre de 1959. El mundo se paraliza con un estruendo inconfundible. El cielo ya no pertenece a las hélices. Comienza una era donde el sonido supera a la imaginación, y los pasajeros desayunan en Nueva York y almuerzan en Londres. En el centro de esta tormenta están el 7 de Boeing y el 8 de Douglas. No son solo aviones, son los símbolos de una nueva religión, la de la velocidad, que envían para siempre a los acogedores pero lentos aviones de pistón a los museos de aviación. Pero para la aerolínea Braniff Airways, no basta con estar en la carrera, quieren dominarla. Necesitan una máquina capaz de operar en los aeródromos de gran altitud de Sudamérica, donde el aire enrarecido convierte un despegue normal en una atracción mortal. Boeing acepta el reto y crea un verdadero monstruo. La modificación 707-220. Sobre el fuselaje de un avión estándar, montan los titánicos motores Pratt & Whitney J, T4A3. Es una potencia excesiva, casi aterradora. El avión se convierte en un cohete que ignora el calor y la altitud. Los ingenieros producen solo 5 de estas máquinas. Cada una de ellas es un superdeportivo exclusivo en el mundo de la aviación, un objeto de orgullo y envidia. Una de estas 5 unidades, reluciente con pintura fresca y el número de registro N7071S, espera inmóvil en la pista de despegue. Todavía huele a fábrica y a cuero nuevo, y sus sistemas funcionan a la perfección. Los instructores de Boeing confían en la máquina al 100%. Se preparan para mostrarle al cliente de lo que es capaz esta bestia. Estos aviones son, en efecto, más rápidos, más altos y más potentes que cualquier cosa que la humanidad haya puesto en el aire. Pero tras el deslumbrante brillo del aluminio se oculta un defecto imposible de detectar en una inspección normal. Detrás de las formas impecables del avión se escondía un fallo de diseño, dictado por la propia naturaleza del ala en flecha. Y justo ahora, mientras los motores se calientan, esa amenaza latente espera el momento perfecto para despertar. 19 de octubre de 1959. Aeródromo Boeing Field, en Seattle. A la cabina del flamante avión suben 8 hombres cuya autoridad en la aviación es incuestionable. No es un simple vuelo, es la entrega de un arma superpoderosa de las manos de sus creadores a las de los mejores profesionales. Lidera el grupo un piloto de pruebas de Boeing de 32 años, un hombre que conoce cada tornillo de esta máquina y domina su carácter rebelde con maestría. Frente a él se sientan los veteranos de la compañía Braniff. Entre los tres suman más de 43.000 horas de vuelo. Si juntáramos todo su tiempo en el aire, tendríamos casi 5 años de vida ininterrumpida en el cielo. Lo han visto todo: tormentas, fallos de motor y formación de hielo. Eran maestros de élite, acostumbrados a confiar en sus instintos y en su mano firme. La atmósfera en la estrecha cabina está impregnada de respeto mutuo y de la tranquila confianza de los profesionales. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde una paradoja. Para los ases de Braniff, a pesar de su colosal bagaje de conocimientos, este es el primer vuelo de su vida en un gigante a reacción. Toda su carrera habían pilotado aviones de pistón, donde el empuje era instantáneo y las velocidades, la mitad de rápidas. Ahora mismo, se preparan para domar una física que opera bajo leyes completamente diferentes. Décadas de servicio impecable se convierten, en este momento, en una peligrosa ilusión. Todas sus habilidades están perfeccionadas para el viejo mundo, pero la era del jet exige conocimientos que aún no están escritos en ningún manual.
En el 59, el precio del crecimiento profesional no se medía en dinero, sino en las vidas de la tripulación. Hoy en día, un piloto puede estrellar un avión virtual en un simulador 10 veces en una mañana, pulsar el botón de reinicio e irse tranquilamente a tomar un café. Pero en la era de los primeros gigantes a reacción, ese lujo simplemente no existía. Los simuladores de la época eran maquetas estáticas, un amasijo de botones e interruptores en una pared de madera contrachapada. Podían enseñarte la secuencia de acciones, pero eran completamente mudos cuando se trataba de la física real, las fuerzas G o las traicioneras corrientes de aire. Para sentir de verdad un Boeing a reacción, los pilotos estaban obligados a subir al cielo. Aquí no había espacio para jugar. Cada movimiento de la palanca de mando provocaba una reacción instantánea de la mole de varias toneladas, y cada error en esta aula de vuelo era absolutamente real. Veteranos experimentados de la aviación se convertían en alumnos de primer grado, sentados a los mandos de una máquina de $5 millones. Realizaban virajes cerrados y simulaban fallos a 3 kilómetros de altura, sabiendo que debajo no había red de seguridad. La decisión tomada en la cabina se hacía definitiva en el mismo segundo en que el metal la ejecutaba. Los pilotos aprendían en vivo, haciendo equilibrios entre el entusiasmo del entrenamiento y la fría conciencia de que, si la situación se salía de control, no existía ninguna instrucción para reiniciar el sistema. Debajo de ellos había un avión vivo, que respiraba potencia y exigía una obediencia incondicional. Imaginen que un avión de varias toneladas se convierte de repente en un patinador borracho, trazando zigzags absurdos y peligrosos. En aviación, este fenómeno se conoce como el balanceo holandés. Es una combinación traicionera de guiñada, con el morro moviéndose de lado a lado y un alabeo simultáneo. Si alguna vez han visto cómo se mece un viejo barco holandés en una ola alta, entenderán por qué a los pilotos no les gusta nada esta comparación. La causa reside en la propia forma del ala. Las alas en flecha nos dieron la velocidad, pero con ella trajeron una amenaza oculta. En cuanto el morro del avión se desvía, un ala empieza a recibir el flujo de aire en un ángulo más directo, generando una potente sustentación adicional. El avión se inclina bruscamente hacia un lado, y luego, al intentar enderezarse, la inercia le hace sobrepasar el punto de equilibrio y caer sobre la otra ala. El ritmo de este balanceo se intensifica con cada movimiento. El instructor de Boeing debe demostrar hoy cómo domar a este monstruo aerodinámico. La tarea es simple: sentir el momento en que el ritmo se pierde, y con movimientos precisos de la palanca, calmar la máquina antes de que las oscilaciones se vuelvan incontrolables. Pero es importante entender que el balanceo holandés no es una simple turbulencia que se puede aguantar en el asiento. Es una sofisticada trampa física. Si el piloto reacciona una fracción de segundo tarde, la amplitud creciente convertirá un vuelo suave en una danza caótica, capaz de destrozar literalmente los pilones de acero y las juntas del fuselaje. A la 1:30 de la tarde, sobre Seattle, cuelga un denso manto gris de nubes. El vuelo N7071S despega con un rugido, atraviesa la niebla y se dirige a la zona de entrenamiento al norte de la ciudad. La cabina está inusualmente abarrotada. 8 profesionales, 4 representantes de Boeing y 4 altos cargos de Braniff se respiran prácticamente en la nuca. Esto crea una atmósfera de máxima presión, como en un examen. Cada maniobra, cada clic de un interruptor, es observado por las miradas atentas de los colegas. Aquí nadie quiere quedar mal, porque en el aire se encuentra la flor innata del pensamiento aeronáutico y de ingeniería. La primera hora transcurre sin problemas. Los pilotos comprueban los sistemas, evalúan la maniobrabilidad de esta bestia a reacción y se acostumbran a su dinámica. El enorme avión vuela estable, respondiendo dócilmente a las órdenes. La revisión de los sistemas auxiliares ha terminado, y el avión está listo para el clímax del programa. La demostración de esos regímenes críticos que los futuros capitanes tanto temen como deben dominar. Todo va según lo previsto, pero es justo en ese momento cuando el instructor, seguro de sí mismo, decide añadir un poco de arte al vuelo.
Para impresionar definitivamente a los veteranos, planea complicar el ejercicio, convirtiendo una demostración estándar en un espectáculo efectista, al límite de lo posible. Confía en la máquina, confía en sí mismo, y aún no sabe que esta bravuconada se convertirá en el primer eslabón de una cadena de sucesos irreversibles. Un solo clic en un interruptor priva al avión de varias toneladas de su principal fusible digital. El instructor desconecta a propósito el amortiguador de guiñada, el cerebro electrónico que suprime de raíz cualquier oscilación peligrosa de la cola. En los primeros modelos del Boeing 707, este sistema era vital, pero extremadamente caprichoso. Los pilotos de la época lo trataban con recelo. Existía la opinión de que, en caso de fallo de un motor, el amortiguador podía actuar de forma incorrecta y solo empeorar la situación. El instructor quiere demostrar a los invitados de Braniff que un verdadero as debe saber volar sin la ayuda de la electrónica, confiando únicamente en sus reflejos y su memoria muscular. La velocidad cae a unos críticos 155 nudos, casi el umbral de entrada en pérdida para una máquina tan enorme. El avión literalmente cuelga en el aire enrarecido, volviéndose increíblemente sensible a cualquier influencia externa. Sin el amortiguador funcionando, el avión queda completamente desnudo frente a la caprichosa aerodinámica. Ya no hay ninguna automática capaz de corregir el rumbo o mantener el horizonte. Ahora, cada movimiento del aire y cada micra de desviación de los timones se transmite directamente a la palanca de mando. En ese instante, el Boeing 707 deja de ser una dócil aeronave de pasajeros y se convierte en un objeto extremadamente inestable, balanceándose en el filo de una navaja. La atmósfera en la cabina se caldea, pues el precio del más mínimo error a tan baja velocidad se dispara hasta el cielo. El instructor de Boeing empuja suavemente la palanca y el enorme avión comienza dócilmente su primer alabeo de entrenamiento. Según el manual oficial, para demostrar el balanceo holandés, basta con inclinar el avión unos 15, como máximo 25 grados. Esto es más que suficiente para que el piloto sienta el carácter del balanceo y lo corrija a tiempo. Pero hoy, en ese asiento, hay un hombre que no solo quiere enseñar, sino impresionar a sus colegas. Encadena un viraje tras otro, y con cada uno, la amplitud se vuelve más y más desafiante. El avión se comporta como un pesado péndulo, balanceándose sobre las nubes de Seattle con un ritmo inquietante. El instructor técnico de Braniff, con la vista clavada en los instrumentos, es el primero en sentir que algo no va bien. Ve cómo la aguja del horizonte artificial rebasa todos los límites permitidos y hace una advertencia, tajante y clara. Ya han cruzado el límite de seguridad. Pero el piloto del Boeing apenas esboza una sonrisa e ignora la advertencia. Está absolutamente convencido de que tiene la situación bajo control. Siente el metal como una extensión de sus propias manos. En lugar de nivelar las alas, las inclina todavía más, haciendo que la mole de 32 toneladas se balancee literalmente al borde de la pérdida. En esa cabina tan pequeña, la vanidad ocupa ahora más espacio que el sentido común. El orgullo profesional lleva al maestro a ignorar las reglas, esas que fueron escritas con la sangre de sus predecesores. En ese instante, el exceso de confianza se convierte en el paso decisivo hacia una catástrofe que ya no se podrá evitar con un simple giro del volante. Cuando el avión ya se balancea al borde del caos, el instructor hace lo impensable. Decide ceder el asiento principal. Con un gesto despreocupado, le ofrece al capitán de Braniff ocupar el asiento izquierdo para que sienta personalmente la indomable máquina. En ese momento, la cabina del Boeing 707 parece un vagón de metro en hora punta. 8 personas en un espacio diminuto, el zumbido de los instrumentos y la sensación física del bamboleo. Cambiar de asiento en pleno vuelo siempre es un riesgo, pero en medio de un creciente balanceo holandés, se convierte en un momento de pérdida total de control. Los pilotos tienen que desabrocharse los cinturones, pasar uno junto al otro, y durante unos segundos, desviar por completo su atención de los instrumentos, para centrarse en sus movimientos.
La concentración se desvanece justo cuando más se necesita. El aprendiz por fin se sienta y pone las manos en el volante. Para él, es la primera experiencia de su vida controlando un gigante a reacción en un cielo real. Todavía no sabe que esta máquina responde a las órdenes con retardo, y que su inercia es muchísimo mayor que la de cualquier cosa que haya pilotado antes. Debajo de él, 130 toneladas de metal que ya han entrado en un peligroso ritmo de oscilación. El instructor le cede el control en el peor momento posible, cuando la amplitud del balanceo ha alcanzado un punto crítico. El novato agarra el volante sin un solo segundo para adaptarse, mientras el avión sigue cayendo de un ala a la otra. Fue un error fatal. Confiarle el volante a alguien sin experiencia en jets, justo en el instante en que la física del vuelo empezaba a dominar la voluntad del piloto. Las manos expertas del aprendiz aprietan el volante, pero su cerebro todavía vive en el mundo de las hélices lentas. El instructor, queriendo reforzar la lección, vuelve a inducir el balanceo holandés, y esta vez la amplitud se vuelve monstruosa. La inclinación alcanza los 40 y luego los 60 grados. Imaginen esto. El suelo de la cabina desaparece bajo sus pies, se convierte en una pared, y a través de las ventanillas laterales, los pilotos no ven el horizonte, sino el frío abismo de nubes que tienen debajo. El aprendiz entra en un estado de shock instintivo. Intenta desesperadamente detener ese balanceo demencial, pero sus viejos reflejos le juegan una mala pasada. En lugar de contrarrestar el movimiento, se confunde de dirección y gira bruscamente el volante hacia el ala que está cayendo. Ese movimiento se convierte en un cortocircuito en la lógica del vuelo. En lugar de una nivelación salvadora, el avión recibe un impulso devastador en la dirección del giro. La sustentación en una de las alas desaparece al instante, y el enorme Boeing, como un boxeador que recibe un gancho, se inclina de lado, superando los 90 grados. Ahora las alas están perpendiculares al suelo, y la fuerza de sustentación ya no mantiene en el aire la máquina de varias toneladas. En la cabina se desata el caos. Los instrumentos se vuelven locos, y las 8 personas a bordo sienten en todo su cuerpo cómo la gravedad empieza a arrastrarlos hacia una caída incontrolable. En tan solo un segundo, un vuelo de entrenamiento diseñado para enseñar seguridad se transforma en una lucha primitiva por la supervivencia. El espacio y el tiempo se comprimen al tamaño de esa cabina, donde la física ya no obedece las órdenes del hombre. El instructor del Boeing se da cuenta de la catástrofe al instante, y literalmente le arranca el volante de las manos al aprendiz. Tira de las palancas bruscamente, hasta el tope, en dirección opuesta, intentando sacar al avión de esa inclinación profunda. Pero es justo en ese momento cuando entra en juego el enemigo más peligroso: la oscilación inducida por el piloto, o PIO. La física de un avión a reacción no puede seguir el ritmo de las reacciones relámpago de un ser humano. Mientras el piloto lucha contra las consecuencias de la primera inclinación, el avión ya empieza a caer hacia el otro lado, y cada movimiento corrector no hace más que echar leña al fuego. Las órdenes del piloto entran en resonancia con las oscilaciones naturales de la máquina, convirtiendo el vuelo en una atracción de feria caótica y demencial. El enorme avión empieza a sacudirse de un lado a otro, como una bestia herida que intenta librarse de un cazador invisible. El fuselaje se estremece por unas fuerzas G extremas para las que nunca fue diseñado. Las 8 personas en la cabina apenas pueden mantenerse en sus asientos mientras las agujas de los instrumentos bailan por las esferas. Se oye el gemido y la vibración del metal. El revestimiento está trabajando al límite de su resistencia. En ese momento, la inercia de los pesados motores, situados lejos en las alas, se convierte en un mecanismo mortal. Ya no generan empuje, ahora actúan como enormes mazos que, con cada sacudida brusca, golpean sus anclajes. El propio peso de los motores se ha convertido en su peor enemigo. Con cada bandazo, la fuerza centrífuga intenta arrancarlos de las alas, convirtiendo la estructura del avión en un conjunto de cables de acero a punto de romperse. 3 golpes ensordecedores sacuden el fuselaje del avión, ahogando los gritos en la cabina. No es una bomba ni un sabotaje, es el sonido del metal rasgándose, incapaz de seguir resistiendo las leyes de la física.
bajo la acción de una fuerza centrífuga monstruosa, los pernos de acero de los anclajes se convierten en clips de papel. Los enormes motores número 1, 2 y 4 se desprenden de sus pilones, uno tras otro. Imaginen ese horror. Las turbinas de varias toneladas, que hace un momento impulsaban el avión, se convierten ahora en proyectiles independientes. Salen disparadas hacia el vacío, desgarrando el fuselaje y reventando las líneas de combustible como si fueran cuchillas afiladas. En ese mismo segundo, en la cabina ocurre algo aterrador. Las pesadas palancas de potencia de los motores, en las manos de los pilotos, pierden de repente toda resistencia y caen inútilmente a la posición de ralentí. Es el sonido de la desconexión total. Los cables de acero que unían los controles con los motores se han roto y ahora cuelgan sin vida, azotando el interior del ala. La tripulación mira en shock los instrumentos vacíos, que ya no muestran ni revoluciones ni temperatura. Donde ayer había símbolos de poder, ahora solo hay heridas abiertas. El novísimo Boeing tenía 4 puntos de apoyo, pero 3 de ellos están vacíos y envueltos en llamas furiosas. El orgullo de la aviación se ha convertido en segundos en un amasijo de metal ardiendo que sigue cayendo a través de las nubes, privado de casi todo su empuje. Los habitantes del tranquilo Arlington levantan la vista al oír un sonido que parece el desgarro del propio cielo. En lugar del habitual rugido, desde arriba llega un silbido agudo de metal en caída. Un instante después, de entre las densas nubes bajas, salen disparados 3 objetos gigantes e incandescentes. Para los transeúntes, parece el inicio de una invasión alienígena. Enormes motores a reacción, envueltos en jirones de fuego, se precipitan hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Con un estruendo sordo y aterrador, los motores Pratt & Whitney se estrellan contra el suelo del bosque y la tierra blanda, partiendo árboles centenarios como si fueran cerillas. Los testigos corren horrorizados hacia los lugares del impacto, esperando ver los restos de un fuselaje, pero solo encuentran las carcasas de titanio al rojo vivo de los motores, hundidas en el barro. No hay ni rastro del avión, está oculto tras un velo de niebla gris, y solo una estela negra y aceitosa que se extiende por el cielo indica la ruta del gigante invisible. Los testigos se quedan paralizados, comprendiendo que allá arriba, en el cielo, se está desarrollando una tragedia de una magnitud difícil de imaginar. Mientras los motores arrancados se enfrían lentamente en el bosque húmedo, la tripulación en el aire intenta obrar un verdadero milagro. Pilotan un Boeing herido y en llamas, tratando de mantenerlo en el aire con el único motor que les queda. No pueden permitirse el pánico, porque cada uno de sus movimientos es ahora un intento de engañar a una muerte inevitable. El instructor del Boeing logra lo imposible. Literalmente, saca a la mole de 100 toneladas del abismo. Cuando el avión se pone boca abajo, el piloto no intenta tirar del volante hacia sí, lo que habría sido fatal, sino que completa con sangre fría una maniobra parecida a un tonel monstruoso. El avión sale de la posición invertida, pero el precio a pagar es una velocidad enorme en un picado pronunciado. Cuando el morro por fin se estabiliza en la línea del horizonte, la tripulación echa un vistazo por las ventanillas, y lo que ven les hiela la sangre. 3 motores han desaparecido sin dejar rastro, solo los muñones destrozados de los pilones. El ala izquierda se ha convertido en un mar de fuego. Un incendio voraz ruge, devorándolo todo a su paso. Las llamas no se apagan, encuentran alimento constante en las líneas de combustible reventadas. El queroseno a presión brota hacia la zona en llamas, convirtiendo el ala en un soplete gigante. La estela de fuego se extiende decenas de metros, y los pilotos ven con horror cómo el torrente incandescente empieza a derretir la pintura y a fundir el revestimiento de la cola. El metal pierde su resistencia, volviéndose blando como la cera. En ese momento, la tripulación se da cuenta. Lo que tienen delante ya no es un avión moderno, sino una antorcha voladora que se precipita hacia el suelo. Los últimos sistemas de control empiezan a fallar uno tras otro. El fuego corta las líneas hidráulicas y los cables eléctricos, arrebatándoles a los hombres la capacidad de luchar contra su destino. En la cabina se instala un silencio pesado, casi palpable.
roto solo por el aullido del viento y el crepitar de las llamas tras el fino fuselaje. 8 profesionales se miran a los ojos y sin necesidad de palabras, comprenden. Este vuelo no va a terminar en una pista. La caída es inevitable, es solo cuestión de segundos. El inspector de la FAA y otros 3 pasajeros toman una decisión instantánea, dictada más por el instinto que por la lógica. Abandonan la cabina y se dirigen a la parte más alejada de la cola. Mientras los 4 pilotos se quedan delante, aferrados a unos volantes inútiles, estas personas se abren paso por una cabina llena de humo. El aire en el interior ya está cargado del olor acre a quemado y a plástico al rojo vivo, y bajo los pies se siente un temblor fino y siniestro del fuselaje desintegrándose. Cada paso por el pasillo en ese momento parece eterno. Caminan entre filas de asientos vacíos, mientras el avión continúa su danza de fuego sobre los bosques de Washington. Esos pocos metros de recorrido se convierten en una línea invisible que separó a la tripulación entre los que se convertirían en cenizas y los que estaban destinados a sobrevivir. Cuando los 4 valientes llegan a las últimas filas y se abrochan los cinturones, echan un vistazo por la ventanilla y se quedan paralizados de terror. Justo delante de sus ojos, una llama furiosa devora el revestimiento, convirtiendo la superficie del ala en un colador agujereado. En el metal se abre un agujero monstruoso de 3 metros cuadrados, a través del cual se ve un torrente rugiente de fuego. Ya no hay tiempo. La Tierra se precipita a toda velocidad hacia el malherido Boeing. La maltrecha aeronave atraviesa el borde inferior de las nubes a una altitud de 1.200 metros, y ante los pilotos se abre la panorámica del valle del río Stillaguamish. Es la última oportunidad. El instructor busca desesperadamente con la mirada cualquier terreno llano, aferrándose a la fantasmagórica esperanza de posar la mole en llamas sobre tierra blanda. Pero la realidad es despiadada. Debido a los colosales daños en el ala y la pérdida del sistema hidráulico, la capacidad de maniobra del avión ha caído a un mísero 30%. La máquina apenas obedece a los mandos. Parece un camión pesado sobre hielo al que le han fallado los frenos. Cada movimiento de la columna de control requiere un esfuerzo sobrehumano, pero el avión solo cambia de rumbo con pereza y desgana, mientras sigue inclinándose hacia el ala envuelta en llamas. En ese momento crítico, el instructor toma una decisión paradójica. Para equilibrar el empuje asimétrico y estabilizar un poco el alabeo, se ve obligado a apagar el 4º y último motor que aún funcionaba. El enorme avión se convierte instantáneamente en un planeador de 100 toneladas. Esta decisión priva a la tripulación de la última posibilidad de dar una segunda vuelta o corregir la senda de planeo, pero simplemente no hay otra opción. En la cabina, de repente, reina un silencio aterrador y antinatural. Ya no se oye el rugido de las turbinas, solo el silbido penetrante del viento que se cuela por las grietas del fuselaje y el crepitar siniestro de las llamas que terminan de devorar el ala izquierda. Los segundos antes del impacto se alargan hasta la eternidad. Los pilotos se quedan inmóviles, mirando las copas de los árboles que se acercan a toda velocidad, comprendiendo que ahora su destino está completamente en manos de la gravedad terrestre. La muerte los alcanza con el crujido ensordecedor de cedros centenarios partiéndose. A 30 metros de altura, el gigantesco avión se convierte en un hacha incontrolable que, a una velocidad de vértigo, va cegando las copas de los árboles. Los sonidos del impacto se funden en un estruendo continuo y demencial de metal rasgándose y troncos cayendo. El ala izquierda, debilitada por el fuego y que ya apenas se sostenía por un milagro, se desintegra por completo al chocar con el primer árbol macizo. Al perder su punto de apoyo, el Boeing de 100 toneladas gira instantáneamente sobre su eje, como una astilla arrojada al agua. La inercia lanza la máquina con una fuerza monstruosa contra la orilla fangosa del río Stillaguamish, convirtiendo un vuelo elegante en una caótica voltereta sobre el lodo y los escombros. En el momento de la detención total, los restos de combustible en los tanques detonan, transformando la parte delantera del fuselaje y la cabina en una bola de fuego rugiente. Allí donde un instante antes los pilotos luchaban desesperadamente por el control, ahora arde un infierno que no deja ninguna posibilidad a nada vivo.
Es el final, el punto y final que debería haber sido para todos a bordo. Pero en ese preciso instante, ocurre algo increíble, algo que rompe todas las leyes de las catástrofes. Debido al ángulo específico del impacto, la sección de cola, justo donde se encontraban los 4 supervivientes, se desprende limpiamente del cuerpo principal del avión. Por inercia, sale disparada hacia adelante y se detiene suavemente en las aguas poco profundas, lejos del infierno en llamas. Mientras el morro del avión termina de consumirse en la orilla, la cola permanece intacta, bañada por las frías aguas del río. El silencio que sigue a la explosión es más aterrador que el propio estruendo del desastre. Dentro de la sección de cola arrancada, detenida en las aguas someras, 4 hombres abren lentamente los ojos. A través de los agujeros en el fuselaje, no ven un infierno de fuego, sino la corriente tranquila del río y las ramas grises de los arbustos de la orilla. El shock les paraliza el cuerpo, pero el instinto de supervivencia les obliga a actuar. El agua helada del Steel Aguamish ya se filtra a través del metal desgarrado, quemándoles los pies y devolviendo la conciencia a la realidad. Se desabrochan los cinturones y salen a trompicones de los restos, cayendo en el barro frío, lejos del humo acre que se extiende desde el morro en llamas del avión. 3 de ellos se ponen en pie, tambaleándose por la incredulidad de lo que está pasando. Se palpan el cuerpo, sin poder creer que han salido de ahí solo con rasguños y un susto de muerte, mientras a pocos metros de ellos arde lo que fue un orgullo de la industria aeronáutica. Solo uno del grupo sufre una lesión grave en la cadera, y sus compañeros lo arrastran hasta la orilla, lejos de las manchas de aceite en el agua. Parece una escena de una película de Hollywood. Mientras la parte delantera del avión, junto con la tripulación, se ha convertido en cenizas, estos 4 hombres están de pie en el agua helada, vivos y casi ilesos. Han sido testigos de un milagro que, matemáticamente, no debería haber ocurrido. En una catástrofe donde un enorme avión a reacción se desintegró literalmente contra el suelo a toda velocidad, el factor humano y el azar les regalaron una segunda oportunidad en la vida. Cuando el humo sobre el río se disipa, los investigadores de la Junta de Aeronáutica Civil llegan al lugar del siniestro. Su veredicto es seco e implacable. La causa principal de la tragedia se atribuye al factor humano. El instructor de Boeing, tratando de impresionar a sus colegas, violó gravemente el manual de vuelo y llevó el avión a ángulos de alabeo extremos. Pero los expertos cavan más hondo, comprendiendo que la ambición de un piloto no es suficiente para arrancar los motores de cuajo. Durante el análisis del diseño, sale a la luz una verdad aterradora. Esta modificación del 707, con sus nuevos y monstruosamente potentes motores, tenía un estabilizador vertical demasiado pequeño. La cola simplemente no podía soportar la presión aerodinámica que se generaba durante el balanceo, convirtiendo el avión en un péndulo incontrolable. Boeing reconoce oficialmente el error de cálculo. Para los ingenieros queda claro que la vieja geometría del estabilizador ya no es adecuada para la era de los reactores. El resultado de esta amarga lección son modificaciones radicales. En todos los futuros modelos del 707 se instala un estabilizador vertical más alto y alargado y una aleta ventral especial para mejorar la estabilidad direccional. Estos cambios alteran para siempre la silueta del legendario avión, haciéndolo dócil incluso en las condiciones más complejas. El precio de esta modernización fue desorbitado: las 4 vidas de los mejores especialistas, que quedaron en la cabina calcinada. Sin embargo, fue precisamente su muerte en los bosques de Arlington lo que obligó a los diseñadores a reconsiderar las leyes de la aerodinámica, haciendo que los vuelos de millones de futuros pasajeros en todo el mundo fueran verdaderamente seguros. El cielo de hoy ya no exige a los pilotos sacrificios de sangre para comprender la física. Si en el 59 el amortiguador de guiñada era un dispositivo caprichoso que se podía apagar con un simple movimiento de mano, la aviación moderna se basa en ángeles de la guarda digitales. El sistema de control fly-by-wire convierte la columna de mando en un joystick cuyas órdenes son procesadas primero por un ordenador. Este simplemente no permitirá que un humano cometa un error fatal. La electrónica bloqueará cualquier intento de inclinar el avión a 90 grados,
manteniendo la máquina de forma suave pero firme, dentro de los límites de un vuelo seguro. Aquel balanceo holandés, que destrozó el Boeing sobre Arlington, ahora solo existe en la realidad virtual. Los simuladores de vuelo modernos no son simples paneles con botones en una pared, sino cápsulas de alta tecnología que recrean con precisión milimétrica cada vibración y cada derrape. Los pilotos practican cómo salir de ese peligroso balanceo miles de veces, sin arriesgarse a sufrir ni un solo rasguño. Ya no necesitan buscar los límites a costa de arrancar motores en el cielo real, porque los límites están programados en el código del software. Hemos confiado nuestra seguridad a algoritmos que no conocen el cansancio ni la vanidad. Sin embargo, a pesar de todas las capas de protección, el fantasma del error humano sigue presente, invisible, en cada cabina. La automatización es impecable, pero solo funciona mientras la persona a los mandos entienda exactamente lo que está haciendo. Hemos domado el balanceo holandés, pero la lucha por la seguridad perfecta continúa con cada nuevo despegue. El cielo es el gran ecualizador, que no perdona la arrogancia ni siquiera a quienes lo han conquistado. La tragedia del vuelo N7071S permanece en la historia de la aviación como un duro recordatorio. Cuando la bravuconería profesional se impone al cálculo frío, las leyes de la física responden de forma instantánea y despiadada. Los 4 hombres que sobrevivieron en aquella agua helada llevan consigo este conocimiento a través de las décadas. Cada vez que recuerdan aquel día de octubre, comprenden la absurda y aterradora verdad de su destino. Sus vidas no fueron salvadas por superpoderes ni por cálculos, sino por una simple casualidad. La decisión de caminar unos metros por la cabina, llena de humo, y ocupar los asientos de la cola. Esos pocos pasos se convirtieron en la frontera entre la nada y una segunda oportunidad. Hoy en día, la aviación mundial es considerada el medio de transporte más seguro, y no porque los humanos hayan dejado de cometer errores de repente. La verdadera razón es que la industria ha aprendido a convertir cada catástrofe, cada herida abierta en un fuselaje, y cada vida truncada en un detallado libro de texto. Construimos la seguridad sobre cimientos de escombros, analizando cada tornillo arrancado. La historia del balanceo holandés sobre Arlington está escrita en ese libro con letras de oro. La próxima vez que miren por la ventanilla la elegante curva del ala de un avión moderno, recuerden a aquellos pilotos pioneros. Ellos enseñaron a estas máquinas a volar, obligando al metal a obedecer al hombre, arriesgando todo lo que tenían, y a veces, por desgracia, perdiendo esa batalla para que nosotros pudiéramos ganar.